Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Con jueces de la Corte Nacional de Justicia aceptaron el recurso de casación del expresidente Rafael Correa. La audiencia se desarrollará el 3 de septiembre próximo. La Asamblea Nacional aprobó el Código de la Salud con 79 votos a favor. El proyecto ingresó en mayo del año 2012. El Consejo de la Judicatura solicitó a la Corte Constitucional aclarar la sentencia que limita las facultades disciplinarias de la Judicatura. El COE Nacional levanta la prohibición de venta de licor y dispone el toque de queda ampliado en la ciudad de Quito y 18 provincias del país. El Ecuador registra hasta hoy 109.030 casos confirmados y 6.368 fallecidos por COVID-19. En la información internacional, la epidemia de COVID-19 reporta una desaceleración en la mayoría de las regiones, sobre todo en el continente americano, según la Organización Mundial de la Salud. Ciudadanos venezolanos con coronavirus son enviados en refugios controlados por militares y médicos cubanos. La tormenta Laura se convierte en huracán en el Golfo de México. Tensión en Argentina, Cataluña y España por la decisión de Lionel Messi de irse del Barcelona. Con el auspicio de Banco del Austro, la Universidad Internacional de Valencia, Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie. Produbanco, Grupo Promérica. La Salesiana. Una decisión con visión. Corporación Keyport. Metro, el diario que lee todo el mundo. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este martes 25 de agosto de 2020. 8 de los 15 acusados por asociación ilícita en la venta de insumos médicos con sobreprecio a los hospitales de Guayaquil durante la emergencia sanitaria sacaron $2 millones del país. Así lo aseguran los agentes que rastrearon las cuentas. Esos dineros llegaron a Panamá, Aruba, Holanda, Hong Kong, Macao, Italia, España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Luxemburgo, así como República Checa. La Fiscalía tomó estos reportes para presentarlos ante una jueza y pedir su procesamiento. Uno de los implicados que sacó dinero del país es nada más y nada menos que el señor Daniel Salcedo Bonilla. Los informes de Fiscalía señalan que envió $1 millón a Estados Unidos y España. Los investigadores también analizaron sus cuentas bancarias y descubrieron que a través de sus 12 empresas movió más de $2 millones en 5 años.
Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes. Como siempre, gracias por acompañarnos en la emisión de este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, y con ella hablaremos justamente acerca de que el Consejo de la Judicatura no podrá sancionar a jueces por dolo, negligencia y error inexcusable sin contar previamente con un fallo judicial. También dialogaremos con el abogado Andrés Ich, él es el flamante ministro de Trabajo. Hablaremos sobre los nuevos indicadores laborales que está produciendo el ministerio, su lectura y análisis por parte del ministro. Y también con el doctor César Montúfar, precandidato presidencial. Con él dialogaremos acerca de la necesidad de Ecuador de unidad política para lograr salir de la crisis. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 79 votos a favor el proyecto del Código de la Salud que desarrolla el denominado continuo de la atención sanitaria. El proyecto ingresó por primera vez el 23 de mayo del 2012. En este código hay temas relacionados con el Sistema Nacional de Salud, la atención integral del cáncer, la provisión de medicamentos en la carrera sanitaria, la entrega de anticonceptivos, la vigilancia sanitaria, entre otros. Además, se establecen normas para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos y de largo plazo. Los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra admitieron el recurso de casación para 15 de los 20 procesados del caso Sobornos 2012-2016. Entre los pedidos aceptados están los presentados por el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, William Phillips, Mateo Choi, Víctor Fontana, Pedro Verduga, Teodoro Calle, Bolívar Sánchez, Edgar Salas y Ramiro Galarza. Los magistrados de la Corte Nacional establecieron que la audiencia de casación se realizará el próximo 3 de septiembre a las 10 horas. En esta diligencia, el tribunal deberá analizar si se aplicó de forma indebida la ley o si se interpretó incorrectamente una norma. En esta etapa solo revisarán el aspecto legal del fallo, mas no el hecho mismo ni las pruebas. En Notimundo a la carta, Javier Solórzano, viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública, informó que en cooperación con la Universidad Politécnica, el gobierno analiza semanalmente el comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Ecuador y explicó que a través de la implementación del indicador número reproductor efectivo, se determinó que la cifra de contagios ha logrado estabilizarse en el país. Sin embargo, resaltó que esta información no debe ser asimilada como un relajamiento en la ciudadanía, porque se calcula que el coronavirus se mantenga por varios meses más en todo el mundo. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones de Javier Solórzano en Notimundo a la carta. Y en esto sí, también quiero ser muy firme y enfático. Que la gente esté consciente que vamos a tener epidemia al menos 2 años más. Uh-huh. Vamos a tener que seguir manejando esta epidemia. ¿Y cómo vamos a manejar? Primero, con el compromiso y la disciplina individual de practicar las medidas de prevención. Y segundo, con el personal de salud trabajando de manera denodada como hasta ahora lo han hecho para atender a quienes se enfermen. Más información nacional, el toque de queda ampliado y la prohibición de venta de licor dispuesta entre los días viernes y domingo
finalizará el próximo lunes 31 de agosto en las 10 provincias de la Sierra, 6 de la Amazonía y 2 de la costa. Así lo informó este martes María Paula Romo, ministra de Gobierno y presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Desde el 31 de julio pasado, las 18 provincias cumplen una medida de toque de queda desde las 19 hasta las 5 horas del día siguiente, durante los días viernes a domingo. Y en esos 3 días tampoco se puede expender bebidas alcohólicas, excepto como bebida de acompañamiento que está autorizado para los restaurantes de la categoría 4 y turísticos que tienen los permisos de los Ministerios de Gobierno y de Turismo. Con la nueva disposición, el toque de queda para los cantones en semáforo amarillo de las 18 provincias vuelve a su horario habitual de las 23 horas a las 5 de la mañana del día siguiente. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional analizará esta semana cómo se llevará a cabo el control para contener el brote de COVID-19 en nuestro país, luego de que termine el estado de excepción. El decreto 1126 se expidió el 14 de agosto y finalizará el 14 de septiembre próximo, lo cual significa que ya no se contará con esa base legal para aplicar las medidas que se instauraron desde el 16 de marzo pasado, las cuales son el toque de queda y las restricciones a la libre movilidad y al tránsito. Y en otro tema, el COE aprobó el levantamiento de la prohibición de reuniones de menos de 25 personas en la ciudad de Quito. Esto aplica únicamente para reuniones corporativas, ruedas de prensa y académicas. En el documento no se hace referencia a reuniones de tipo familiar o sociales. La decisión responde a un pedido que hicieron en su momento tanto el COE cantonal del Distrito Metropolitano de Quito, así como el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Salud Pública informó que este martes 25 de agosto se registran 109.030 contagios de COVID-19, de los cuales 100.074 son homologados con pruebas PCR. Además, hay 80.264 personas recuperadas de la pandemia y un total de 6.368 fallecidos confirmados. La provincia de Pichincha reporta 22.683 contagios, de los cuales 20.498 están en la ciudad de Quito, la que presenta mayor número de contagios a nivel nacional. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. La epidemia del COVID-19 está sufriendo una desaceleración en la mayoría de las regiones, sobre todo en el continente americano, de acuerdo con los últimos datos semanales publicados este martes por la Organización Mundial de la Salud. Más de 1.7 millones de nuevos casos de COVID-19 y 39.000 muertes fueron constatadas la semana pasada, es decir, del 17 al 23 de agosto, lo cual significa una caída del 5% en los contagios y del 12% de las muertes, en comparación con la anterior semana del 10 al 16 de agosto. Esta desaceleración se registró en todas las regiones, excepto en el sureste asiático y en el Mediterráneo oriental. El continente americano es la región donde la epidemia se ha desacelerado más, con una caída del 11% de casos nuevos y del 17% de muertes, en buena parte gracias a una difusión más lenta en Estados Unidos y Brasil, que son los dos países más afectados del mundo. Venezuela se enfrenta a un aumento exponencial de contagios por COVID-19 y está adoptando el modo de aislamiento forzado de China. Sin embargo, sus sistemas de salud no son igual de eficientes porque Venezuela tiene un sistema de salud devastado, muy pocas pruebas y un sector público disfuncional. Por esa razón, las personas diagnosticadas con COVID-19 son aisladas en refugios que no poseen condiciones sanitarias y que son controlados por militares y médicos cubanos.
Y en Perú aproximadamente el 40% de los vecinos de la discoteca en la cual 13 personas murieron asfixiadas en una estampida se encuentran infectados con coronavirus, según un reporte de las autoridades. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que 106 de 283 habitantes de ese barrio dieron positivo a pruebas rápidas, posterior al incidente en el club nocturno. La exposición ha sido tremenda, añadió Mazzetti. En la fiesta, los asistentes bebieron sin mascarillas y durante la intervención policial gritaron y se juntaron casi todos. Por su parte, la policía ordenó cuarentena para 38 agentes que participaron en el operativo, confinándolos en una academia al norte de la capital peruana. Gracias por permitirnos acompañarnos. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata. Banco del Austro premia tus giros por cada $100 que recibas o envíes. Pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas llaves de $50 a $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Todos los jueves se recibe el 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas Produbanco. Además, si pides a domicilio, recibe envío gratis hasta por $3. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Corporación Quipor ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Quipor. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España, con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadviu.com. VIU, Universidad Online. Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. Produbanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com. Los negocios crecen a una gran velocidad y las empresas deben avanzar. Por eso, en Telefónica Business Solutions ofrecemos ultra banda ancha empresarial para estar conectado a la velocidad que hoy se necesita. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie. Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar. Corporación Quiport. Tu mundo gira alrededor de la esperanza, el carácter, el esfuerzo y la pasión de creer en tus sueños y en las decisiones que tomas. Haz tu mejor jugada con la nueva tarjeta de débito hincha colorado del Banco del Austro. La tarjeta que un verdadero hincha del Deportivo Cuenca debe tener.
Solicítala ya en todas nuestras agencias a nivel nacional. Banco La vida es hermosa cuando en las dificultades aprendes la gran lección de valorar aún más a tu familia y decides protegerlos para que sigan disfrutando momentos juntos. Protege lo más importante con el plan Respaldo Familiar con Seguro de Vida de Equivida. Toma la mejor decisión de tu vida. Adquiérelo en www.equivida.com o 1-837-8484. Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. La aseguradora número 1 en seguros de vida individual. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Una decisión con visión. Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El Pleno de la Corte Constitucional añadió una condición para que el Consejo de la Judicatura pueda sancionar o destituir a un juez, fiscal o defensor público que hayan incurrido en la falta disciplinaria establecida en el artículo 109 del Código de la Función Judicial. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora estamos en línea directa con la doctora María del Carmen Maldonado. Ella es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Doctora Maldonado, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de FM Mundo. Gracias por su tiempo, doctora. Queremos conversar sobre la resolución que se hizo pública por parte de la Corte Constitucional hace pocos días, que le resta de alguna manera la facultad disciplinaria y sancionatoria que tiene el Consejo de la Judicatura sobre jueces, fiscales y defensores públicos. Ustedes han hecho un pronunciamiento público que, si bien acatan la decisión, porque no tienen otra opción, acatar la decisión de la Corte Constitucional, la sentencia vale decir, han puesto reparos a la misma. Así es, Freddy, buenas noches. Nosotros tenemos la obligación constitucional, respetuosos como somos del marco constitucional y legal, de acatar la sentencia de la Corte Constitucional. Reconocemos que se trata de una sentencia del máximo órgano de control constitucional. Sin embargo, por supuesto que tenemos que advertir al país los efectos nocivos de dicha sentencia. Ese derecho lo tenemos y no nos lo pueden quitar porque es un derecho inherente a nuestra condición de autoridad, responsables con los ciudadanos. Entonces tenemos varios efectos que advertir. Uno de ellos no es, Freddy, nuestra mayor preocupación es que se nos reste las competencias, que vale decir que son competencias que están dadas por la propia Constitución de la República, que nos atribuye la calidad de órgano de gobierno, vigilancia y disciplina de la función judicial. Sino que nuestra mayor preocupación radica precisamente en que con el efecto retroactivo que se le da, se atenta gravemente en contra de la seguridad jurídica y del interés general de todos los ecuatorianos. Un poco para poner en contexto a los ciudadanos, lo que la Corte Constitucional ha resuelto mediante una sentencia es la inconstitucionalidad de la destitución de un juez, de un fiscal o de un defensor público sin que previamente exista un fallo de juez superior, esto es decir, judicializar un proceso de destitución y no directamente como lo ha venido haciendo en algunos casos del Consejo de la Judicatura, salvo en aquellos del denominado error inexcusable, en los cuales el Consejo de la Judicatura actual
ha tenido presente un fallo judicial antes de la destitución de 4 jueces, según conocemos. Sí, Freddy, en efecto es así. Para poner en contexto, como usted muy bien lo manifiesta a nuestros ciudadanos y a nuestra audiencia, lo que hace la Corte Constitucional es expedir una sentencia en la que manifiesta que para aplicar el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene las figuras de dolo, error inexcusable y manifiesta negligencia para la destitución de jueces, fiscales y defensores, deberá mediar una declaratoria judicial previa. ¿Qué es esto? Que, como usted muy bien lo ha manifestado, un juez declare que se ha configurado cualquiera de estos 3 elementos que voy a repetir: el dolo, la manifiesta negligencia o el error inexcusable. Recordemos que este artículo 109, numeral 7, es aquel que permite la destitución de jueces, fiscales o defensores por manifiesta negligencia, por dolo o por error inexcusable. Nosotros tenemos que decir que en nuestra gestión el número de destituciones por dolo es 0. El número de casos de destituciones por error inexcusable sin esta declaratoria del juez previa es 0. El número de casos por error inexcusable sancionados con declaratoria judicial es 4, es decir, el 100% de las destituciones que hemos hecho. Y sí tenemos 57 manifiestas negligencias sancionadas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Sin mediar una sentencia judicial. Exacto. ¿Por qué? Porque la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la ley que nos rige, en el artículo 131, establece que solamente para error inexcusable se necesitaba la declaración judicial. No se necesita hasta el día anterior a la notificación con la sentencia. No se necesitaba, según la ley vigente al momento de expedir nuestras sanciones, de declaratoria judicial para los casos de manifiesta negligencia. Vuelvo a ser enfática, no se necesitaba la declaratoria de un juez respecto a que si un juez, fiscal o defensor ha incurrido en manifiesta negligencia para que nosotros le sancionemos. Con lo cual, las sanciones que nosotros hemos emitido son en estricta ley, en estricta constitucionalidad. Complica la retroactividad, porque entonces incorpora un elemento nuevo, un requisito nuevo a las denuncias que nosotros hemos recibido por manifiesta negligencia. Y aquí, por favor, centrémonos en la manifiesta negligencia, porque sé que es un tema muy técnico para quienes nos pueden estar escuchando sin la formación jurídica. Entonces, quiero llegar a ellos. Centrémonos, Freddy, por favor, en la manifiesta negligencia. Claro que sí. La manifiesta negligencia no se necesitaba declaratoria previa de un juez. Es decir, que el juez diga, el juez tal, el juez inferior tal, incurrió en manifiesta negligencia. Por eso todas las destituciones que nosotros hemos hecho han sido apegadas a la ley. Y doctora, pero pongamos un ejemplo de casuística. La seguridad jurídica, porque todos sabemos que no se puede incorporar después de haber sido sancionado un requisito nuevo a una denuncia, un requisito nuevo a un proceso. Es decir, usted para sacar un medidor de luz tiene que presentar la carta de la carta de otro servicio, la copia de la cédula y del certificado de pago. Y una vez que usted ha presentado todo eso y no le dan el medidor de luz, usted va a reclamar y le dicen, no, es que le faltó el requisito de tener una cuenta de ahorros. Pero señores, ese requisito no había, sí, pero ahora ya hay. Eso es lo que acaba de hacer la Corte Constitucional. Doctora, pongamos de casuística un ejemplo de lo que significa una manifiesta negligencia que ha sido sancionada ya por el Consejo de la Judicatura actual sobre 57 funcionarios judiciales. Con muchísimo gusto, Freddy. El caso de esa mujer que fue víctima de violación y que en la audiencia uno de los jueces hizo el mismo ademán y recreó lo que hizo el violador con esta mujer. A ese señor, a ese ex servidor, lo sancionamos con manifiesta negligencia. ¿Eso es una revictimización? Es una revictimización.
que no está prevista, porque no puede estar previsto cada una de las acciones que pueda tener un juez, no puede estar previsto en nuestro catálogo de sanciones. Entonces, la manifiesta negligencia, precisamente el legislador le dejó como un concepto abierto para que se puedan adecuar este tipo de cosas que nadie se imagina que un juez lo va a hacer. También hemos sancionado por manifiesta negligencia a aquellos que bajaron una sentencia de 20 años a 8 años. Una sentencia ejecutoriada que por sí y ante sí simplemente la bajaron. Cambiando la figura penal. Nada más y nada menos del jefe de la banda de los choneros. Hemos sancionado por manifiesta negligencia a quienes han suspendido las audiencias 5, 6, 7, 8, 9 veces hasta arreglar los casos. Entonces, ¿en qué queda, Freddy, nuestra decidida y frontal lucha contra la corrupción? ¿En qué queda? En que tenga otro juez que decir que su compañero juez ha incurrido en manifiesta negligencia. ¿Usted quiere significar con esto que va a haber una suerte de espíritu de cuerpo, doctora? La facultad correctiva que han tenido los jueces ha estado escrita durante años en varias normas y tenemos escasísimos casos en los que un juez ha aplicado una facultad correctiva en contra de otro. Hay casos, pero pocos. O también se me viene a la mente cuando no había la unidad jurisdiccional y entonces había tribunales de justicia policial, tribunales de justicia militar y los de la justicia común. Freddy, tenga la bondad, hubo un error de conexión. ¿Me podría repetir la pregunta? Le decía que quizá como ejemplo sirva, no sé, le consulto, cuando en el país no teníamos unidad jurisdiccional y habían jueces militares que sancionaban a militares, jueces policiales que juzgaban a policías. Y además del caso que usted plantea, antes de la existencia de este órgano de gobierno, vigilancia y disciplina, denominado Consejo de la Judicatura, quienes imponían las sanciones disciplinarias eran los propios jueces. Ese modelo fracasó y ante el fracaso de ese modelo, el legislador, el asambleísta constituyente, crea este órgano de gobierno. Ahora, y no podrá negar, doctora, que se generaron excesos en el Consejo de la Judicatura, no necesariamente en el que usted preside, pero con absoluta seguridad durante el gobierno del expresidente Correa, con un abuso excesivo de la figura del error inexcusable, por ejemplo. Mi querido Freddy, sin duda puede haberse generado excesos y que nosotros, cuando un juez nos ha ordenado restitución, hemos cumplido con esa decisión judicial porque, insisto, somos respetuosos del marco constitucional y legal. Pero ese análisis caso a caso es el que es necesario. Pero no se puede generalizar. Todas estas personas regresen con efecto retroactivo si es que han judicializado, porque ya ni siquiera se va a analizar el fondo si es que hay o no una manifiesta negligencia. Simplemente los jueces, ¿qué podrían decir? Bueno, como no está el requisito nuevo que incorpora esta Corte con efecto retroactivo, entonces simplemente no da el curso a la denuncia que usted, ciudadano que nos escucha, nos ha hecho respecto a un juez que se ha demorado años en reducir a escrito una sentencia oral, con respecto a aquel juez que tiene agarrado en sus manos un proceso constitucional que debe ser más célere y que lo tiene durante 1 año, 2 años, 3 años sin tramitar. Esas son las cosas que nosotros hemos sancionado como manifiesta negligencia. Y en la Corte, en la propia sentencia de la Corte Constitucional, así lo dice. El párrafo 37 dice que nos corresponde al Consejo de la Judicatura sancionar la manifiesta negligencia y, sin embargo, en la parte resolutiva resuelve lo contrario a lo que afirma en el párrafo 37, dándole al juez esa facultad y quitándole al Consejo. Ahora, doctora Maldonado, esto significa... Nuevamente hay un problema de conexión. No sé si me escucha ahí. Hola. Estamos dialogando con la doctora María del Carmen Maldonado, ella es presidenta del Consejo de la Judicatura. Doctora Maldonado, no sé si me escucha a este momento.
Regresó la señal justamente en este momento, qué pena. Muchas gracias, doctora. Quería consultarle, vamos a abreviar la entrevista por estos problemas lamentables de conectividad, pero quería consultarle si a criterio suyo esto significa que la Corte Constitucional, el máximo órgano de control constitucional e interpretación de la Constitución que tiene el país, les está restando a los miembros del Consejo de la Judicatura, les está eliminando a los miembros del Consejo de la Judicatura esta facultad disciplinaria y sancionatoria, y se quedarían solamente como una autoridad administrativa de la función judicial. Freddy, lo que hace es limitarnos, y lamentablemente la afectación no es solo para la institución, la afectación que nos preocupa es para el ciudadano, aquel ciudadano que antes, cuando un juez no le tramitaba su juicio, venía a presentar una denuncia ante el Consejo, ahora tiene que presentar ante el juez. Esto implica más demora, un trámite adicional, más tiempo, más desgaste, más recursos de lo que significaba presentarlo ante el Consejo de la Judicatura. Como le digo, nuestra mayor preocupación es el ciudadano. Y el ciudadano sin duda se ve afectado porque ahora todas las denuncias que se atendieron y se dieron trámite, pues simplemente quedarán sin efecto por la calidad del retroactivo que le dieron al fallo. Eso te quería topar. ¿Qué pasa con la retroactividad de esta norma que se aplica, según la sentencia de la Corte Constitucional, sobre aquellos funcionarios judiciales que han interpuesto recursos constitucionales de protección o de garantías constitucionales para que se restituyan en el cargo y hasta puedan reclamar una reparación al Estado? Reparación al Estado que no la va a pagar el Consejo de la Judicatura, Freddy, que la vamos a pagar todos. Solamente por darle una cifra, en el año 2019 destinamos $1.400.000 aproximadamente en restituciones. En restituciones que muchas de ellas, claro, son justas, así lo ha determinado el juez, pero que nos ha implicado a nosotros y nos seguirá implicando al Estado en general, porque no es que el Consejo de la Judicatura maneja su presupuesto propio, no. Nosotros dependeremos del presupuesto que nos asigne Finanzas en esta época de austeridad, y solamente por ponerle una cifra, lo que nosotros vamos a destinar en una presunta restitución de una persona que apenas haya estado 3 años fuera del Consejo, es el mismo valor aproximadamente que nosotros necesitamos para dotar de las licencias Zoom para que nuestros usuarios no se contagien de COVID, para que nuestros servidores no se contagien de COVID. Si hacemos un promedio de $5,000 mensuales que aproximadamente gana un juez, separado 3 años de la institución, tendremos que destinar aproximadamente $200,000 más los beneficios de ley, y son esos $200,000 los que ahora no tenemos para nuestras licencias. ¿Y eso será por cada funcionario que tenga rango de juez? Eso será por cientos de funcionarios. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, dándonos su punto de vista respecto de esta sentencia de la Corte Constitucional que exige como requisito previo a la destitución de un funcionario judicial por casos de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, un fallo de juez superior. Doctora Maldonado, Freddy, muchas gracias. Dígame. Permítame una precisión. No es solamente el criterio de su presidenta, es el criterio del pleno del organismo y de su representante legal, que es el director general. De acuerdo, tomamos nota de esta aclaración. Es el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, doctora Maldonado. Muchas gracias a usted y buenas noches a todos. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app FM Mundo 98.1? Encuéntrala ya en App Store y Google Play. Inicio del espacio publicitario.
Con tus tarjetas Produbanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito Produbanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Produbanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020. Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar. Corporación Keyport. Banco del Austro presenta su nueva cuenta ejecutiva con beneficios preferenciales y sin costo de mantenimiento. Donde tendrás servicio personalizado y la mejor tasa de interés para tus ahorros. Cuenta de ahorro ejecutiva del Banco del Austro. Una cuenta distinta y diferente. Apertura ya. Tu cuenta ejecutiva en Banco del Austro. Banco del Austro. Banco del Austro. Más ágil, más seguro. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Una decisión con visión. Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1. Fin del espacio publicitario. El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate. No dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. En los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INE, que se concluyó que en Ecuador, de una población económicamente activa de 7.6 millones de personas, 1.3 tienen un empleo adecuado, 2.6 millones están subempleadas y más de 1 millón de personas están abiertamente desempleadas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está con nosotros el abogado Andrés Ich, el ministro de Trabajo. Señor ministro, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor ministro, por su tiempo. Sabemos que el ministerio que maneja usted hace algo más de un mes ha producido ya nuevos indicadores laborales y queremos pasar revista a ellos, puesto que traen cifras que, si bien no son del todo novedosas, sí revelan la situación actual que vive el país. Así es, Freddy. Lo primero que quisiera decir es que esto se marca dentro de una política para transformar al Ministerio del Trabajo en una institución con políticas de gobierno abierto. Lo hacemos con una profunda convicción de la necesidad de permanentemente tener, dentro de un marco de transparencia, una evaluación de nuestra gestión y una evaluación de las políticas. Y eso es posible siempre y cuando la ciudadanía y ustedes como comunicadores conozcan la realidad con cifras y esas cifras puedan
además reflejar las ventajas o desventajas de distintas decisiones y de distintas políticas públicas. Parte también de la transparencia que tiene obligación el sector público, ministro. Así es, estamos yendo más allá de lo que nos exige la ley orgánica de transparencia. Creemos que esto va a mejorar muchísimo el debate y sobre todo que va a permitir tener, en este momento en el cual estas cifras son extremadamente importantes, tanto para el ministerio como para otras carteras de Estado que las podrán aprovechar para focalizar de una manera adecuada sus propias políticas, como para generar en la ciudadanía lo que nosotros queremos que se convierta en este gran acuerdo por el trabajo. Un acuerdo que, sumando a distintos sectores y visibilizando problemas y necesidades de reformas estructurales, nos puede ayudar a transitar un camino mucho más adecuado. Señor ministro, tenemos información generada a través de las cámaras de la producción con cruce en algunos casos con la base de datos del IES de que han sido desvinculadas al menos 240,000 personas, pero usted trae información en estos nuevos indicadores laborales de contratos que se han generado en este año y durante la pandemia también, y eso sí resulta revelador. Así es, Freddy. Es importante que tengamos no solamente las cifras, sino que tengamos muy claras las fuentes y las fechas de corte para poder entenderlas dentro de un contexto. Nosotros lo que hemos hecho es sumar a la información que nos ha dado el INEC en ese gran esfuerzo que hicieron por lograr levantar a través de encuestas telefónicas indicadores que por las complicaciones de la pandemia se habían vuelto difíciles de conseguir. Hemos sumado las cifras de los empleos formales que tenían contratos registrados en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué nos ha permitido esto? En primer lugar, comparar la cantidad de contratos que se han terminado, especialmente alrededor de la pandemia, es decir, desde el 16 de marzo, y también aquellos empleos que se han generado en este mismo periodo. ¿Por qué es importante este dato? No solamente porque nos permite entender la velocidad a la que han caído los empleos formales y cómo se han comenzado a desacelerar, sino también visibilizar de forma muy clara cuáles son los sectores que tienen más capacidad de generar plazas de trabajo. Esos sectores tienen que tener una atención prioritaria para que esa dinámica se siga incrementando, sea más fácil recuperar empleo a través de esos sectores y además quitemos las barreras que están impidiendo en algunos casos que la gente pase de la informalidad a la formalidad. Si hacemos un análisis entre los empleos perdidos y los nuevos contratos durante la pandemia, ¿cuál es el saldo que tenemos, señor ministro? Tenemos en números generales alrededor de 320,000 empleos que se han perdido entre el 16 de marzo y mediados de agosto. En el mismo periodo se crearon alrededor de 160,000 empleos. De esos 160,000 empleos, y este dato creo que es importante, 146,000, casi 150,000 ya a este momento, se mantienen vigentes. Es decir, se han logrado crear también empleos, especialmente en algunos sectores como agricultura, ganadería, comercio, industrias manufactureras y construcción, de una manera adecuada. Es decir, no solamente con formalidad, sino al parecer con sostenibilidad, porque se han mantenido esos contratos. Estos contratos, perdón que le interrumpa, ministro, pero estos contratos quizá no son los de larga duración, quizá no son contratos, quiero decir, netamente formales, inclusive son contratos de tiempo parcial. Son contratos formales, sin duda, son contratos que tienen afiliación al IES, que cumplen con todos los requisitos de la ley. No todos esos contratos son contratos de 40 horas, eso es correcto. Ahora, el número de contratos que tenemos con jornadas reducidas, es decir, contratos de emergentes con jornadas reducidas, no es muy alto en relación al total. De más o menos 80,000 empleos que se han creado desde el 22 de junio que se aprobó la ley humanitaria, son más o menos 5,000 contratos que lo han hecho dentro de la figura del contrato emergente. Es decir, tenemos una combinación de modalidades de contratación interesantes. Aquí hay otro dato que me parece también importante para ponerlo sobre la mesa y analizarlo.
Hace aproximadamente 15 días sacamos el acuerdo ministerial, me parece, Freddy, que inclusive conversamos sobre esto, que permitía el contrato de obra o servicio determinado por giro del negocio. En apenas una semana y un poco más, desde que este contrato comenzó a registrarse, tenemos ya 1.500 ecuatorianos que han conseguido trabajo con esta modalidad. Es decir, aquí podemos ver cómo una modalidad bien pensada, orientada en justamente que los ciudadanos puedan adaptarse a las nuevas necesidades que tenemos, tanto de diferentes demandas de productos y servicios, como necesidades que la población va descubriendo para enfrentarse a la pandemia o enfrentarse a la nueva realidad, ayuda a generar empleo formal. Esta modalidad ha creado en una semana y un poco más muchísimas más plazas de trabajo que otras modalidades que tienen varios años ya de vigencia en la legislación, pero que tienen trabas y complicaciones que han hecho que los ciudadanos más bien se alejen de la formalidad y se queden en la informalidad. ¿Y en qué sectores han conseguido trabajo estas 1.500 personas? Tenemos repartidos de forma muy parecida a las actividades que había mencionado. Estos contratos sobre todo sirven para aquellas actividades que tienen cierto nivel de estacionalidad o que tienen ciertas limitaciones de tiempo en relación a un proyecto. La agricultura, Entonces, por ejemplo, servicios de hoteles, bares, restaurantes. Tenemos aquí, por ejemplo, un sector que lo puedo aprovechar muchísimo y estamos viendo ya varios contratos dentro de ese sector, son las actividades relacionadas con desarrollos informáticos, con software, porque ahí se trabaja alrededor de proyectos, alrededor de un desarrollo específico. Así es que creo que la combinación, pero sobre todo el análisis de cuáles son las modalidades más adecuadas sobre cifras, no sobre percepciones, nos va a ayudar mucho a tomar buenas decisiones. Ahora, ministro, esto estamos hablando sobre reformas parches, vale decirlo con sus nombres como son, reformas parches al Código del Trabajo. Y esto deja ver que si hacemos una reforma consensuada, estructural, a todo el Código del Trabajo, vamos a tener un resultado deseable para todos los ecuatorianos. Freddy, creo que has mencionado dos palabras que son claves. Consensuada. Cualquier reforma que hagamos a las instituciones de la legislación laboral tienen que ser reformas que se sostengan en el tiempo. Por lo tanto, tienen que nacer de la ciudadanía. No deben ser reformas que tengan solamente una visión limitada o restringida a un periodo político. Y la segunda palabra muy importante que has mencionado es estructurales. No necesitamos solamente ajustes a nivel de legislación secundaria. Necesitamos realmente replantearnos varias instituciones jurídicas y la forma de relacionarse o de relacionarnos como ecuatorianos dentro de las relaciones laborales. Lo que tenemos que encontrar como país es una estructura que nos permita, tanto a trabajadores como a empleadores, apostarle a la relación laboral, que sea buen negocio, esforzarnos, ser responsables, porque tenemos un camino de crecimiento, y que sea buen negocio invertir en los trabajadores, y que exista, por ejemplo, un camino para mejoras salariales consensuadas entre trabajadores y empleadores, porque no se siente que esto está cayendo en saco roto, sino que va a haber un crecimiento conjunto. Así es que hacia allá estamos yendo esta búsqueda de un acuerdo nacional por el trabajo. Creo que va a dar buenos resultados siempre y cuando tengamos la apertura para escuchar actores que no han estado sentados en la mesa con anterioridad y adicionalmente que tengamos la sensibilidad para entender que la visión de un sector no es la visión de todo el país, sino que tiene que complementarse y seguir creciendo en conjunto con los aportes que puedan llegar desde distintos lados. Señor ministro, estamos dialogando con el abogado Andrés Ich, ministro de Trabajo. Siguiendo con estos nuevos indicadores laborales, quisiera pasar revista también a lo que ustedes denominan contratos salvados, empleos salvados. ¿Cómo llegaron a establecer que se salvaron estos empleos en medio de la crisis con las reformas legales y
facilidades que se ha dado para el acuerdo entre las empresas y los trabajadores. Freddy, tú estás haciendo referencia a las herramientas de la ley humanitaria. Así es. Y tu pregunta es muy importante porque quizá en algún momento pudo haber habido una preocupación sobre si estas herramientas realmente estaban ayudando a ¿tuvieron proteger efecto empleo, o no? o estaban solamente bajando costos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el Ejecutivo y que fue muy importante con la ley humanitaria? Repartió las cargas, es decir, no puso la carga de proteger las plazas de trabajo solamente en uno de los dos lados de la relación laboral. Los empleadores que se han acogido a las herramientas de la ley humanitaria no pueden repartir dividendos, es decir, estas herramientas no les sirve a ellos para generar mayores ingresos a socios o accionistas, sino que les obliga a reinvertir esos dividendos en las empresas, en los emprendimientos, para que realmente se robustezcan y se protejan estas plazas de trabajo. Por eso tenemos esa certeza, porque nadie quiere entrar a una modalidad distinta o a un acuerdo específico o a una reducción de la jornada y quedarse sin la posibilidad de acceder a los dividendos como accionista, salvo que lo esté haciendo para realmente proteger esas fuentes de trabajo y esas plazas de trabajo y evitar que se destruyan por completo. No es una situación fácil para quienes están con una jornada reducida. Eso lo entendemos, no es lo ideal. Sin embargo, es preferible hacer el esfuerzo para subir a esas personas desde el subempleo hasta el empleo adecuado que intentar reincorporarles si es que el empleo se destruye por completo. Esa es una tarea más dura que toma más tiempo y que produce un sufrimiento mayor en la ciudadanía. Numéricamente hablando, ¿cuántos empleos salvados tienen registrados a partir de la aplicación de la ley humanitaria? Al menos 42,000, y digo al menos porque todavía estamos contabilizando se siguen los sumando empleos que se han salvado a través de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Esos acuerdos, como son diversos, como tienen que ser agregados manualmente, nos va a tomar un poquito más de tiempo hasta que tengamos los números. Lo que sí vamos a hacer es seguir aumentando los indicadores de forma periódica. Cada 15 días van a estar actualizados en la página del Ministerio, absolutamente abiertos a todo el mundo, con todas las garantías para que sean números confiables y subidos de manera transparente. Y vamos a seguir incrementando el número de indicadores que puedan ayudar a los análisis y a las tomas de decisiones. Por ejemplo, algo en lo que estamos trabajando y que va a ser muy útil es un mapa del Ecuador georreferenciado, que no nos va a costar nada, porque es aprovechar la información que ya tenemos en este rato en registros administrativos y comenzar a incrementar capas, una sobre otra, para saber, por ejemplo, en la provincia de Manabí, la actividad económica que más empleos genera, cuántos de esos empleos son formales e informales, cuántas trabas u obstáculos están ahí impidiendo que las personas se formalicen, cómo está eso en relación a necesidades básicas insatisfechas, a ciertos segmentos de población, como por ejemplo mujeres. Lo que hemos encontrado de los datos de la encuesta del INEC es algo que ya sabíamos, pero que es muy importante visibilizarlo para la sociedad, y es la brecha que se sigue manteniendo entre los ingresos de las mujeres y los ingresos de los hombres. Las mujeres en promedio trabajan menos horas a la semana que los hombres y por lo tanto ganan mucho menos. Ganan casi $50 menos cuando trabajan el mismo número de horas, es decir, las 40 horas a la semana, que un hombre en la misma posición. Ese tipo de cosas tenemos que corregir y solamente las vamos a poder corregir adecuadamente visibilizando esta información. Con esta estadística más fina que usted plantea. Ahora, analicemos el lado negativo de esto, que es el incremento de juicios laborales, que sin lugar a dudas habrán incrementado en estos tiempos de pandemia. Tenemos un incremento muy importante en las denuncias. Es entendible cuando se han perdido tantos empleos por los efectos de la pandemia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, hemos hecho esfuerzos grandes para tratar de igualar la atención de estas denuncias con el número de denuncias presentadas. Y lo más importante, y esto nos va a tomar un poco más de tiempo, pero va a ser un cambio, a nuestro juicio, fundamental en la estructura de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Queremos que el Ministerio del Trabajo se convierta en un facilitador y en un espacio donde se disminuya la conflictividad.
no que sea un causante de mayores problemas o conflictos. Para esto tenemos que seguir quitando discrecionalidad. Hemos arrancado ya un proceso para intentar uniformar los criterios y que las personas, los ciudadanos, tengan muchas más certezas. En segundo lugar, estamos trabajando en la reforma de procesos para que la mediación sea el corazón de la resolución de conflictos. Vamos a capacitar a nuestros inspectores de trabajo y los vamos a capacitar como mediadores registrados ante el Consejo de la Judicatura. Haciendo esto, lo que vamos a lograr es que las partes no tengan que penar durante meses o inclusive años hasta tener una resolución final, sea a nivel administrativo o judicial, a sus problemas. En segundo lugar, vamos a descongestionar la cantidad de conflictos que llegan a la función judicial, que ocasionan costos adicionales y que les ocasionan problemas a los ciudadanos. Además, un ciudadano que termina recibiendo una indemnización, por ejemplo, después de varios meses o inclusive años, ya en vía judicial, perderá no solamente tiempo y el costo financiero de esa espera, sino también perderá una parte que terminará yéndose en tanto costas judiciales como en gastos de abogados. Así es que creemos que eso va a ayudar muchísimo. La prioridad del ministerio tiene que ser salvar plazas de trabajo. Si es que logramos que las partes se pongan de acuerdo para o evitar despidos o en casos de terminaciones de relaciones laborales, que éstas terminen con justicia y aplicando la ley, creo que habremos dado un paso importante. Señor ministro, el tiempo nos impide continuar extendiéndonos, pero quisiera consultarle sobre el sector público específicamente. ¿Cuántas desvinculaciones se han producido hasta el momento y cuántas más se proyectan hasta finales de este año? Hay proyecciones de aproximadamente 4,000. Esto hay que entender, no todos son supresiones de puestos. En muchos casos son eliminaciones de partidas que ya no se están utilizando, que no se van a poder contratar. Aquí, Freddy, me parece que lo importante es que el dinero de los ecuatorianos termine siendo invertido en aquellas cosas que pueden generar reactivación económica, que pueden generar empleo de largo plazo sin depender del Estado, y además en las cosas más prioritarias, en atención a salud, en pagos a los jubilados, en sostener esta red de protección para las personas que menos tienen. Así es que son esfuerzos que hay que hacerlos de manera responsable, de manera justa y además velando por la integridad de los derechos de las partes. Pero la cifra, ministro, ¿nos puede ayudar con la cifra, por favor, si la tiene? Si es que no me equivoco, Freddy, no la tengo a la mano, no era una cifra sobre la que pensé que íbamos a conversar, pero si es que no me equivoco, estamos hablando de más o menos 7,000 desvinculaciones entre lo que se ha realizado y las proyectadas, sumando entre las dos. Creo que ahí hay un dato que es importante. El 2019 es el primer año desde que entramos en dolarización que la curva de gasto corriente cambia de tendencia. No crece. Y deja de crecer. Había tenido un crecimiento constante, marcado por varias cosas, entre otras, algunas necesidades institucionales, por ejemplo, el crecimiento del presupuesto de salud, educación y seguridad. Por eso es que el esfuerzo ha sido tan importante para, sin incumplir con el mandato constitucional de incremento de presupuesto en salud y educación, sí que la calidad del gasto sea mejor para que el gasto corriente como tal no siga incrementándose. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son algunas de las reflexiones del ministro de Trabajo en torno a nuevos indicadores que está produciendo este ministerio en materia laboral para emitir políticas públicas y, por supuesto, el análisis más fino y detallado de indicadores laborales. Muchas gracias, señor ministro, por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy. Con gusto. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Mundo Futuro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. La realización de la Eurocopa en 2021 aún no es segura, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, aseguró el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin. Tendremos que evaluar la situación cuando finalmente tengamos una vacuna y las cosas vuelvan a la normalidad. De momento no sabemos cuándo sucederá eso y cuándo la situación regresará a la normalidad, dijo Ceferin. El mayor problema es poder tener algo de predictibilidad, añadió el directivo. El torneo debía realizarse a mediados de este año. Su suspensión le costó 100 millones de euros a la UEFA, de acuerdo a un estimado de Ceferin. Además, el torneo debía disputarse en 12 países. Las semifinales y la final estaban previstas para desarrollarse en el estadio de Wembley y de Londres. De momento, todos están confirmados y seguimos con nuestro plan de jugar en 12 países. Pero en febrero no sabíamos que la Euro no se podría jugar este año. Estamos preparados para adaptarnos a todo tipo de situación, manifestó Ceferin a The Associated Press. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704 Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098 40 59 814 o al 098 49 49 16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino. Ecuador. Revivamos juntos la historia de la banda emblemática de toda una generación. Verde 70. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad. Exitoína. El tour más completo de Verde 70 presenta la experiencia más adictiva de toda su carrera. Me pierdo. Exitoína Tour. Un recorrido por su historia. No puedo estar sin su música, sus canciones y anécdotas. las palabras que ayer me hicieron recordar. A través de su puesta en escena, galería interactiva y merchandising. Entonces tu bufanda gris habrá perdido y ya solo. No te pierdas el cierre de Exitoína Tour muy pronto. Te lo trae Top Shows Live. A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadviu.com. VIU, Universidad Online. Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. Produbanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com. Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. Te presentamos la nueva aplicación móvil Así. La app Así te ayudará a detectar si has estado expuesto al contagio de COVID-19 inmediatamente. Cuidarnos es corresponsabilidad de todos. Disponible en App Store y Google Play. 1. Descarga la app Así y anima a quienes conoces a cuidarnos entre todos. Es gratuita y no consume tus megas. 2. Genera un código para la autenticación anónima en la aplicación. 3. Presenta este código al personal médico encargado. 4. Nuestro personal médico ingresará al código y autorizará la autenticación. 5. El personal médico autenticará dicho código en el sistema. 6. Una vez autorizado y guardado tu código, podrás compartir una notificación totalmente anónima con las personas que tengan la misma aplicación descargada y que han estado a menos de 2 metros por más de 10 minutos haciendo clic en el botón notificar anónimamente. Entra a asiecuador.com para más información sobre el manejo de datos y privacidad. Entre todos nos cuidamos.
El gobierno de todos. Los mejores comunicadores del país están en FM Mundo. Este es el equipo número 1 de la radio. Cristian del Alcázar Ponce, Stephanie Espín, Gabriela Galárraga, Gabriela Espinosa de los Monteros, Hugo Vargas, Carla Sarmiento, Karina Sarmiento, María del Carmen Álvarez, Gisela Bayona, Claudia Roura, Carla Arcentales, Laura Galeano, Nicole Cueva, Carol Novoa, Rodrigo Proaño, Freddy Paredes, Yuri Carrasco, Roberto Rodríguez Reyes. No son solo voces. 98.1. Ellos saben hacer radio. FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Las elecciones primarias en Ecuador dejaron a 19 binomios presidenciales. Uno de ellos es César Montúfar, militante de Concertación 51, quien este 24 de agosto hizo una propuesta para lograr una opción unificada para las elecciones. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Saludamos en estos momentos al doctor César Montúfar, justamente precandidato presidencial. Doctor Montúfar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un saludo a todos quienes nos escuchan en este momento por FM Mundo. Doctor, como dije hace un momento, con relación a la comunicación que ha sido entregada por usted como precandidato a la presidencia de la República y dirigida pues a otros aspirantes a esa dignidad con sus debidas excepciones, está justamente buscar unir esfuerzos para evitar la dispersión electoral, que es lo que se está temiendo que va a haber, tomando en cuenta que existen nada más y nada menos que 19 binomios presidenciales. ¿Cree usted que va a tener alguna respuesta sobre esta propuesta que usted hace, además, claro, del Partido Socialista Ecuatoriano, con el cual pues ya tiene una alianza en estos momentos? Bueno, mire, yo creo que en realidad es importante las excepciones, porque eso nos permite contextualizar en qué el sentido de esta carta pública que he dirigido a los otros precandidatos y precandidatas de la presidencia de la República. Y las excepciones parten de todos los candidatos puestos por el expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, y los candidatos, por supuesto, también que por decirlo y de manera muy clara, tienen procesos y cuentas pendientes con la justicia, están acusados de secuestro, de peculado, de tráfico de influencias, es decir, tienen un prontuario realmente, violación de derechos humanos, y que en realidad han sido postulados o patrocinados por partidos o movimientos que han sido financiados por gastos o por dineros de la corrupción, como el caso, por ejemplo, del partido del esposo de Pamela Martínez, también presenta un binomio presidencial, y otros que han hecho uso ilegítimo, fraudulento de fondos públicos. Entonces, realmente lo que es pavoroso para la democracia ecuatoriana, para el país, es que tengamos en la papeleta electoral un conjunto de candidatos que son defensores o parte de mafias políticas. El Ecuador y el Estado ecuatoriano, y eso lo hemos podido palpar de manera dramática y con indignación, ha sido tomada por la delincuencia organizada. El Estado ecuatoriano, en el Estado ecuatoriano se ha institucionalizado la corrupción. Y tenemos en la papeleta electoral representantes de esa delincuencia organizada. Y por lo tanto, el dilema que los ecuatorianos nos enfrentamos en el próximo proceso electoral no es solamente la sobrepoblación, el aluvión de aspirantes a dignidad, entre ellos aspirantes o precandidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, sino un dilema entre el Ecuador honesto, si cabe la palabra, y la delincuencia organizada.
Entonces, mi llamado, que parte de una postura programática, es decir, hagamos una gran concertación nacional entre los candidatos que representamos a ese Ecuador honesto, y desde allí pongámonos de acuerdo en 6 temas, en 6 puntos programáticos. Ahora, antes de entrar a hablar de cada uno de estos 6 puntos que son los que usted ha expuesto también en esta comunicación, varios justamente precandidatos, así como usted, han hablado pues de unión, de evitar esta dispersión de votos, de alianzas, pero la idea es que justamente esto se concrete, porque a la hora de la verdad, y eso siempre pasa, doctor Montúfar, es que justamente se pone prioridad, digamos, a los intereses personales, a los intereses de los partidos a los cuales se deben. Muchas veces también es un tema de egos que no permite que haya quienes decidan de poner su candidatura y pues obviamente la condición es, hagamos una alianza, lleguemos a un acuerdo, siempre y cuando yo permanezca como candidato a la presidencia de la República. Y prima pues eso, priman esos intereses personales antes que el bien mayor, que es el bien del país. ¿Qué tan real considera usted que puede ser esto? Porque ya hemos escuchado, así como usted lo está proponiendo ahora, a varios precandidatos que han hablado exactamente de lo mismo, de esta unión que debe haber para formar un frente común. Bueno, yo creo que aquí el punto es ponerse de acuerdo en estos temas, hacer un acuerdo programático, lograr verdaderamente una concertación entre lo que yo le decía hace un momento, el Ecuador honesto, una gran concertación nacional. Fíjese que nosotros hemos avanzado ya en un acuerdo, en una alianza con el Partido Socialista. Así es. Un partido que es diferente a Concertación. Concertación es un partido de centro, un movimiento de centro. El Partido Socialista viene de una tradición desde la izquierda, ha vivido en los últimos años un proceso interno de renovación que de una u otra manera ha extirpado, por decirlo de alguna manera, ha retirado a quienes tomaron ese partido para aliarse a la delincuencia organizada del correísmo. Entonces, la unidad se hace entre diferentes. La concertación significa articulación de diferentes en función de objetivos comunes. Hablemos de esos 6 pilares que usted propone justamente. Permítame desarrollar el concepto. Si uno mira, por ejemplo, la concertación chilena, que por supuesto no es perfecta, que lo que Chile ha logrado en los últimos años no podemos decir que es el paraíso, pero es, por supuesto, también sí, la articulación desde un partido de centro-derecha como la Democracia Cristiana, hasta el propio Partido Socialista que está en la izquierda, con partidos de centro como el Partido de la Democracia, es decir, un país como el Ecuador requiere una articulación, una concertación entre diferentes en función de lograr esos objetivos comunes. Solo así vamos a poder enfrentar a la delincuencia organizada del correísmo y de otros movimientos y partidos y candidatos que lo único que buscan es impunidad, porque son parte de unas mafias políticas que quieren legitimarse, entre comillas, llegando al poder. Entonces, yo creo que este concepto es importante para desde allí, partiendo del desprendimiento, porque yo estoy diciendo claramente, yo pongo y eso he hablado con las fuerzas que me respaldan. Estoy dispuesto a renunciar a esta precandidatura en función de lograr estos grandes acuerdos en estos 6 temas que hemos propuesto. Hablemos de esos 6 temas que usted está proponiendo en estos momentos para justamente poder llegar a esta concertación de la que usted está hablando. Bueno, yo creo que hay 6 temas principales, no son los únicos. Por supuesto que el país o la agenda nacional, el programa de gobierno tiene que incluir muchos otros temas, pero son 6 temas principales. El primero tiene que ver con la lucha anticorrupción. Le decía hace un momento, y no estoy diciendo en orden de importancia, los 6 son importantes y tienen igual prioridad o jerarquía. Pero el Ecuador tiene no solamente que perseguir y desmontar esta estructura de delincuencia organizada, de institucionalización de la corrupción, sino, además de lograr sanciones, recuperar el dinero que se han llevado, el dinero que se han robado. En segundo lugar... Y es algo que no se ha logrado hasta el momento, lamentablemente. No se ha logrado. Mire, yo hace pocos días incluso presenté una investigación que realicé, haciéndole un pedido directo al Procurador General del Estado
el caso de 8 sentencias ejecutoriadas que sumarían una cifra de recuperación de 150 millones de dólares aproximadamente, que la Procuraduría apenas lograra recuperar 37 mil dólares. Entonces, es una burla al país. El Ecuador requiere una política anticorrupción que desmonte esa estructura delincuencial y que permita la recuperación de lo que se llevaron. En segundo lugar, el país requiere una reforma institucional profunda, una reforma constitucional. Nosotros pensamos una nueva constitución. ¿Para qué? Le hago una pregunta y pregunto a quienes nos están escuchando. Vamos a elegir una Asamblea Nacional como la que tenemos en este momento, si solamente con ello se va a reproducir una máquina de corrupción. Es necesaria una nueva constitución, que haga un equilibrio, que establezca un esquema institucional de equilibrio de poderes. Mire, aquí no hay que inventar nada. No se trata de inventar el agua tibia. Un Congreso mucho más pequeño, con menos asambleístas, bicameral, con asambleístas que no tengan los privilegios que tienen en este momento. No sé, usted es mucho más joven que yo, pero ni tampoco yo viví aquella época cuando los legisladores no ganaban sueldo, ganaban dietas por las sesiones, por el trabajo que hacían. Tercer lugar, es importante avanzar en un proceso de descentralización profundo. El Ecuador, durante la época del correísmo, vivió un esquema autoritario de concentración del poder. Es necesario fortalecer los gobiernos locales de cercanía y además construir una estructura de control, de fiscalización, de auditoría que evite la corrupción. Es necesario avanzar en una reforma profunda de la seguridad social. Es increíble, inconcebible que el país tenga una seguridad social quebrada, en quiebra, cuando ha sido utilizada como dinero de caja chica, podríamos decir, de los gobiernos de turno. La seguridad social tiene que ser administrada transparente, técnicamente. Es decir, hacer un cambio en el sistema justamente de seguridad social. Eso es lo que usted propone. Tiene que ser administrada por sus dueños. ¿Quiénes somos los dueños? Los afiliados y los jubilados. Ese es el esquema que... Entonces, son 6 puntos. Le faltan todavía 2 de los puntos. Bueno, hablé el tema del empleo, que es central, el tema de la producción y el empleo. Tenemos que los ecuatorianos... Reactivación económica. La reactivación económica, pero fundamentalmente pensando en el empleo, pensando en proteger a las pequeñas y medianas empresas que en este momento están a punto de quebrar o ya han quebrado. El Ecuador durante este año va a perder, si no ha perdido ya, más de 1 millón de empleos. Es decir, ¿cómo podemos pensar en un modelo económico que no piense en el trabajo, en el empleo, en la producción como el eje? Eso implica además desmontar esta idea que dejó sentada el correísmo, que el Estado era el motor de la economía, cuando en realidad es el sector privado, las pequeñas y medianas empresas, la misma economía popular y solidaria, la que tiene que ser el sector campesino, el sector agrícola, que tiene que ser el motor de la economía nacional. Entonces, por ahí va nuestra propuesta, en perspectiva de lograr sobre una base programática. Miren, yo creo que el Ecuador está sediento de una política basada en ideas, basada en propuestas, basada en consensos a partir de soluciones. Lo que nosotros hemos propuesto, por supuesto que es perfectible, que no es perfecto, no nos creemos, ni me creo yo, mucho menos poseedor de la verdad. Pero un acuerdo programático basado en estos 6 puntos, en propuestas y en ideas, es lo que debe articular, concertar al Ecuador honesto frente a la delincuencia organizada. ¿A qué movimientos apuntaría usted a llegar con este mensaje de poder lograr una unión? ¿Qué movimientos cree usted que estarán abiertos justamente para escuchar esta propuesta que usted está realizando? Mire, en primer lugar yo creo que, y por eso regreso al concepto de concertación, y hablaba como ejemplo de la concertación chilena, igualmente podría hablar del Frente Amplio del Uruguay. Estamos hablando de un espectro político mucho mayor, de un espectro político que nos permita, en este momento que vive el país, superando las diferencias, porque por supuesto la unidad no es entre iguales, la unidad es entre diferentes, entre diversos, nos podamos poner de acuerdo en estos aspectos. La concertación, el Frente Amplio Uruguayo, es una política amplia, es una política que articula
diferentes posiciones. Aquí ya no importan tanto las ideologías, lo que importa es un gran frente de honestidad que represente ese Ecuador honesto frente a este esquema que lo que busca es la impunidad. ¿Para qué está el movimiento de Rafael Correa participando en las próximas elecciones? Para caotizar el país y revertir los procesos judiciales que se ha logrado avanzar en contra de la delincuencia y de los delitos que ellos cometieron. Ahora, ¿tan temible cree usted, doctor Montúfar, que va a ser el correísmo? ¿Usted cree que van a tener grandes oportunidades en las próximas elecciones del 2021? Mire, lo que sucede es que no es solamente el correísmo, pero por supuesto que hay una visión, y esa es la metodología que aplicaron durante tiempo que estuvieron en el poder, y es que se valieron del proceso electoral para llegar a puestos de poder y de representación. Y desde allí lograron transformar un país como es el Ecuador y tomarse la cúpula del Estado a partir de un proyecto claramente ilícito, claramente delincuencial. Fíjese lo que representa la sentencia del caso Sobornos y Arroz Verde, que está ya en la última fase. Uh-huh. Representa el que desde la cúpula del Estado se organiza en la propia presidencia de la República una oficina de sobornos para financiar campañas electorales. Eso es lo que tenemos. Y ahora vemos que el partido del esposo de Pamela Martínez, que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, que ha sido el cómplice de todo este proceso, resulta que presenta también candidaturas presidenciales, candidaturas de la Asamblea. Es decir, un país como el Ecuador, un país de gente decente, honesta como el Ecuador, resulta que la papeleta electoral está plagada por la delincuencia organizada. Es eso lo que tenemos. Por eso es que la concertación que estamos planteando es una concertación de lo que podríamos llamar el Ecuador honesto. Una concertación que se ponga de acuerdo en estos 6 puntos, posiblemente hay otros más, posiblemente los puntos que hemos propuesto son totalmente, por supuesto, perfectibles, uh-huh, pero que permita que podamos enfrentar a la delincuencia organizada. Fíjense, hemos pasado una primera fase. Esa fase es la de los procesos de democracia interna. De aquí, el momento de inscripción de candidaturas va a ser a partir del 17 de septiembre. Y el plazo para la inscripción de candidaturas termina el 7 de octubre. Es decir, tenemos más de un mes. Así es, estamos en estos momentos corriendo ya un poco contra el tiempo también en cierta forma, así que es importante que se tomen decisiones. Esperemos que sí, esperemos como usted está proponiendo haya pues una concertación, haya unión, hayan alianzas, porque la verdad es que en un país como el nuestro 19 binomios presidenciales es increíble. Realmente no creo que amerita tener 19 binomios presidenciales en nuestro país en estos momentos. Debería haber mucha más unión y dejar de lado, pues como le dije hace un momento, los intereses personales, los intereses partidistas y los egos de los precandidatos a la presidencia de la República. Le quiero agradecer al doctor César Montúfar, precandidato presidencial, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un gusto haber conversado con usted. Buenas noches. Muy buenas noches. Notimundo. Información inmediata. Y todos los jueves se recibe el 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas Produbanco. Además, si pides a domicilio, recibe envío gratis hasta por $3. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene, forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. En Banco del Austro, con tu Visa Débit podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a las filas. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
con el auspicio de Chevrolet, Find New Roads. En FM Mundo, esto es Ruedas. Con Hugo Vargas. Curiosidades de la industria automotriz en ruedas por FM Mundo 98.1. Jean Paulo Silva, director de manufactura de GM OBB, nos explica cómo la ensambladora de vehículos Chevrolet de Ecuador estuvo protegida y se mantuvo activa durante los 100 días de cuarentena gracias a las acciones que tomaron inmediatamente, como se detalla a continuación. La noche del lunes 16 de marzo, cuando el presidente de la República anunció el comienzo de la cuarentena en todo el territorio nacional, la compañía activó un comité de crisis a cargo de la planificación y las acciones inmediatas para iniciar un shutdown extendido, como se denomina al proceso de parada de una planta industrial, que se suele realizar en periodos de vacaciones o cuando se realizan trabajos de remodelaciones. Ante la vigencia del toque de queda y en la noche se desplazó un equipo de mantenimiento para hacer el apagado y bloqueo de sistemas, cierre de válvulas, desenergización y desconexión. Continuaremos mañana. Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas. Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app FM Mundo 98.1? Encuéntrala ya en App Store y Google Play. Inicio del espacio publicitario. El nuevo Chevrolet Onix Turbo presenta Verdades. Cuando te dicen minimalista, significa que le falta de todo. Cuando te dicen que un apartamento es acogedor, le faltan metros. Cuando te dicen auto a tu alcance, el auto viene pelado. Es fácil. Si le sobran palabras, le faltan cosas. Pero eso se acaba con el nuevo Chevrolet Onix Turbo, que viene con poderoso motor, Wi-Fi integrado, 6 airbags, asistente automático de estacionamiento y más. Nuevo Chevrolet Onix Turbo. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Chevrolet, Find New Roads. Los negocios crecen a una gran velocidad y las empresas deben avanzar. Por eso, en Telefónica Business Solutions ofrecemos ultra banda ancha empresarial para estar conectado a la velocidad que hoy se necesita. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie. Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1. Fin del espacio publicitario. Y vamos ahora con una información que habíamos ofrecido al inicio de nuestro noticiero. La noticia de la posible marcha de Lionel Messi del Barcelona ha caído con fuerza en todo el planeta, pero con mayor atención, tensión y pena en sus seguidores de España y de Argentina. Aproximadamente al mediodía, en zona horaria de América Latina, saltaban las alarmas. Tanto Olé como otros medios anunciaban al unísono que Messi había enviado un fax a las oficinas del Camp Nou, informando a la directiva que quería abandonar el Barcelona. Según se ha informado, la decisión sería por una mala relación con la directiva, porque también se encuentra cansado con la situación del equipo, y la más fuerte y la que fue la detonante es la posible salida de uno de sus mejores amigos, que es el uruguayo Luis Suárez. Con esta información, amigos oyentes, ponemos punto final a esta emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía. Así es, gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente mañana aquí a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar. Viene Cristian del Alcázar Ponce con nosotros. Hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido Josué Rosero. Producción FM Mundo Live Fausto Calispa. Redacción y redes sociales Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Banco del Austro. La Universidad Internacional de Valencia. Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie. Produbanco, Grupo Promérica. Una decisión con visión. Corporación Keyport. Metro, el diario que lee todo el mundo.